Ok, vamos con la gramática de la clase 3 y 4. Lo primero que tenemos es el verbo shi. En chino, ser es un verbo que puede ser usado para vincular dos unidades que en cierto sentido son equivalentes. Estas dos unidades pueden ser sustantivos, pronombres o oraciones nominales. Oraciones que ellas como un todo funcionan como sustantivos. La fórmula es esta que tenemos acá, forma afirmativa. A, shi, luego B. Lo que acabo de leer es esto. Tenemos A, luego sh y luego B. Se supone que en A hay un sustantivo o un pronombre, luego ponemos el verbo SHI que es ser, y luego ponemos otro pronombre y otro sustantivo, y prácticamente al igual que en el sentido que tiene el verbo ser en español, te dice que algo es equivalente a otra cosa. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. En el ejemplo de acá tenemos este de acá. Ni, que es un pronombre. Luego, shi, zhongguoren. Estamos diciendo, ella es china. Entonces, eh, la forma negativa de este verbo es simplemente colocando el pu de primero, como tenemos acá, donde dice forma negativa. A, luego en A va un sustantivo o un pronombre, luego pu shi, B. Y en el ejemplo acá, el que tenemos aquí dice, 他不是中国人. Aquí tenemos el pinyin. 他不是中国人. Lo que está diciendo es, ella no es china. Es decir, para negar se pone el adverbio de negación antes del verbo. ¿Ok? Ahora, esto es muy importante acá tener en cuenta. Esto que sale acá. Hay que tener en cuenta esto de acá. Tienen que tenerlo presente para la hora de hacer el examen. No se vayan a equivocar en esto. Vamos a leerlo. Dice el verbo shi en chino mandarín, a diferencia del verbo ser en español, no se usa para vincular un sujeto gramatical con un adjetivo. Por ejemplo, si quiero decir yo estoy muy ocupado, la forma correcta de decirlo es 我很忙. 我很忙. La traducción de 我很忙 en español es yo estoy muy ocupado. Fíjense que al traducirlo no agrego el verbo SHI que es ser o estar. ¿Por qué? Porque ocupado es un adjetivo. Entonces, cuando nosotros estamos traduciendo algo que tiene que ver con un adjetivo, por ejemplo, si ustedes quieren traducir de español, por decir otro ejemplo, yo soy alto a chino, estaría mal que ustedes dijeran, déjenme escribirlo por acá, yo soy alto, alto, supongan que dice alto. Yo soy alto. Esto es una mala traducción. O sea, esto está malo si ustedes colocan esto así. Ustedes tienen que colocar es yo más el adverbio que es han. O pueden poner cualquier otro adverbio. Puede ser muy, realmente, demasiado. El adverbio que ustedes quieran. Más alto. Perdón. Más alto. Entonces, tienen que tener esto en cuenta. No se debe caer en el error de traducirlo como, aquí mismo lo dice acá. La forma correcta es 我很忙, ¿verdad? No se debe, no se debe caer en el error de traducirlo como 我是很忙. Esto estaría malo si se coloca así, porque el verbo 是 no se utiliza en chino con los adjetivos. Si, ok, no se utiliza con los adjetivos
para indicar que alguien es alto, que es pequeño, que es gordo, que es flaco, no se utiliza este verbo. Si se utiliza este verbo, se estaría dando otro sentido, pero eso es algo como que verán más adelante. Tengan en cuenta más bien que en este momento no pueden utilizar este verbo para decir una cualidad de alguien. O sea, para decir un adjetivo no lo pueden utilizar. Este verbo nada más lo vamos a utilizar con otros sustantivos, con otros pronombres, entonces tengan en cuenta eso. Por ejemplo, en la lección 4 tenemos que hay una parte en la que una persona dice que él está encantado de conocerte. Y ahí no dice 我是 muy encantado. Yo estoy muy encantado. No, también estaría mal en ese caso. ¿Ok? Aquí la oración con adjetivo como predicado. Yo a ustedes les enseñé algo que se llamaba predicado adjetival. No sé si se recuerdan de eso, pero era básicamente que el verbo ser o estar ya está adherido al adjetivo. Prácticamente esto es lo mismo. Esto es lo mismo, pero con otro nombre. O sea, lo del predicado adjetival es lo mismo que adjetivo como predicado. Entonces dice, es un tipo de oración cuyo predicado lo constituye principalmente un adjetivo. En chino, cuando un adjetivo funciona como predicado, no es precedido por el verbo shi. Aquí es más específico esta vez. ¿Ok? No es precedido por el verbo shi. Voy por acá. No es precedido por el verbo shi. El adjetivo es usualmente modificado por ham, muy o mucho, muy mucho. Sin embargo, ham no es tan fuerte como muy mucho en español o very en inglés. La forma interrogativa de este tipo de oraciones con adjetivo como predicado no lleva ham. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que nosotros en chino estamos diciendo yo estoy muy ocupado, en la traducción en español sí se traduce como estoy muy ocupado, pero ellos no le dan el mismo sentido que nosotros le damos en español. Cuando nosotros decimos yo estoy ocupado es distinto a cuando ellos dicen yo estoy muy ocupado. Para ellos yo estoy muy ocupado va a ser lo mismo que él está ocupado. Entonces, eso es lo que quiere decir acá cuando dice no es tan fuerte, muy mucho en español o en inglés. Luego dice la forma interrogativa de estas oraciones con adjetivos como predicado no lleva ham. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando preguntamos ¿estás ocupado? Ahí no es necesario utilizar esto de acá que es HEN, ham, muy. O sea, nosotros no preguntamos ni hamama, no. Nosotros preguntamos ni mamma, ni mamma para preguntar, ¿tú estás ocupado? ¿Ok? Y aquí tiene algunos ejemplos. 我今天很高兴. Esta. 我今天很高兴. Yo. 今天 es hoy. 很 muy. 高兴. 高兴. 高兴 significa feliz. Yo estoy muy encantado. Ahí se ve que, fíjense que en la traducción en español tenemos estoy, pero en chino por ningún lado está el verbo SHI que es estar o ser. ¿Por qué? Porque kaoxin que está acá es un adjetivo. Entonces, en este tipo de casos no utilizamos el verbo shi. Ok. Siguiente. Acá dice, aquí es también específico y dice, al hacer preguntas no olviden quitar ham. Y tiene otro ejemplo acá. Ta han cao, él es alto. Él es alto. Dice, él es muy alto. Él es muy alto sería la traducción literal. Claro, si ustedes traducen él es muy alto, tampoco está mal. Pero también está bien traducir, no estaría mal si lo traducen como él es alto. La pregunta entonces acá es, ta cao ma, él es alto. Fíjense que al hacer la pregunta omitió esto de acá.
que dice, no olviden quitar han. Aquí lo omitió en esta parte. Ok, la forma negativa. La forma negativa de este tipo de oraciones son sujeto, y adjetivo, por ejemplo. Ok, cuando negamos que alguien o no es bonito, o no es alto, o no es grande, simplemente colocamos este verbo pu, que es bu, perdón, y lo colocamos primero, primero que el adjetivo, ¿ok? Entonces aquí hay algunos ejemplos, los dejo para que ustedes lean estos ejemplos, ya que hay bastantes. Entonces pasaré a otras cosas. Les dejo para que ustedes lean esto, que son otros ejemplos que hay al respecto. Acá la partícula the. La partícula estructural the tiene varios usos. Uno de ellos es expresar una relación de pertenencia. Yo sé que en clase con ustedes había practicado otro tipo de usos de utilizar esta partícula con adjetivos y con verbos. Más sin embargo, en estas lecciones que vamos a ver, esta partícula the es usada en su mayoría por relación, expresar una relación de pertenencia. Entonces, ¿cómo expresa la relación de pertenencia? Se coloca esta forma de A partícula the y luego B, en la cual A es el poseedor y B es el poseído. Luego dice, A puede ser un sustantivo o un pronombre y B debe ser un sustantivo. Por ejemplo, 老师的汽车, 老师 profesor, the la partícula the, que es de the, y luego chi chi es carro. La traducción en español es el carro del profesor. Ahí vemos que el profesor es el dueño del carro y bueno, hay una relación de pertenencia porque está diciendo que el carro es de él. En el siguiente ejemplo, este de acá abajo dice, 我的汉语书, mi libro de chino mandarín. Cuando tenemos 我的 es mi o mío, ¿ok? Y cuando tenemos un sustantivo acá, no, esto es un sustantivo, esto es un pronombre. 老师的 es el carro, traducimos de atrás para adelante. Primero traducimos el carro, ¿verdad? Esto de acá es lo que se traduce de primero, aquí se ve el carro y después se traduce lo demás. El carro del, ¿de quién? Del profesor. Lo mismo acá. Aquí dice 汉语书, 我的汉语书. Entonces, mi libro de chino mandarín. También se puede traducir como el libro de chino mandarín mío. De las dos traducciones estaría bien. Aquí decimos mi libro de chino mandarín o puede ser el libro de chino mandarín mío. De las dos traducciones estaría bien. Ok. Ok, ahora con la gramática de la parte 4 tenemos el verbo sin. El verbo sin significa llamar, apellidarse, perdón, o apellido. Entonces es tanto un nombre como un verbo. Puede ser traducido como el verbo apellidarse y también como el sustantivo apellido. En chino tenemos que, a diferencia del español, que nosotros tenemos, por ejemplo, comer y es un verbo. Y es un verbo siempre comer. En chino es distinto y, por ejemplo, tenemos un carácter y ese carácter puede ser sustantivo, puede ser verbo. Entonces va a depender del contexto, la función que está haciendo esa palabra. En este caso, ya sabemos de lleno que el verbo sí es un verbo apellidarse, pero
también puede ser el sustantivo apellido. Entonces puede ser apellidarse o apellido. Cuando se usa como verbo debe ir seguido por un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando decimos ta xin, en este caso, déjame- en este ejemplo de acá, ¿verdad? Dice ni, que es tú. El primer carácter es ni, tú. Estoy leyendo esto. Y luego dice sin, que es X, Y, N, G. Tú te apellidas Rodríguez. O tu apellido es Rodríguez. Es lo que está preguntando acá. Y luego dice, Wopu Sin Rodríguez. Yo no me apellido Rodríguez. O mi apellido no es Rodríguez. Siguiendo leyendo acá, dice, nótese que aunque en español la forma más natural de traducirlo es como sustantivo, mi apellido es, en chino es un verbo que se usa según el formato sujeto sin más objeto. El objeto naturalmente es un apellido. Ya dice que luego de este verbo tiene que ir un apellido. También podría traducirse como mi apellido, pero esta forma es menos común en español. ¿Ok? Ok, sigamos acá abajo. Ahora tenemos, ya vimos el verbo sim. Ahora vamos a ver ahora Xin Nin Kuei Xin, que es esto que está acá. Sé que los caracteres no se reconocen muy bien, pero básicamente este de acá, el piñín es este. ¿Ok? Xianwan, Xianwan es la pronunciación. Xianwan es la pronunciación de esta. Dice, es una fórmula de cortesía para obtener la atención de la otra persona antes de hacerle una pregunta. Podría traducirse como disculpe o podría preguntarle. Es una forma educada de empezar una pregunta. Entonces, básicamente lo que dice es que Xianwan nosotros lo utilizamos normalmente cuando queremos hacer una pregunta a una persona. Es como, disculpa, eh, perdón, te podría preguntar, disculpa, podría preguntarte. Es una manera formal y educada de pedirle a alguien o querer preguntarle a alguien o preguntarle a alguien que si le puedes preguntar algo. Entonces, básicamente esa es la traducción de Xinban. Yo puedo decir, por ejemplo, Xinban, ¿me podrías decir dónde está el baño? Xinban, ¿cómo te apellidas? ¿O cuál es tu apellido? Xinwan, ¿dónde me queda el salón 9D? Así se puede utilizar esta palabra Xinwan. Eh, acá, aquí tenemos en este título que yo tengo, yo puse Xinwan. Y luego dice Ni Kuei Xin. Ni Kuei Xin. Vamos a ver qué significa Kuei Xin. Este carácter que está acá, estos dos caracteres, el pinyin es este. ¿Ok? Entonces esta frase es Xinwen ni Kuei Xin. Esto se lee Xinwen ni Kuei Xin. Y el Kuei Xin es este de acá. Se los digo porque creo que no sé si se va a ver bien los caracteres. Entonces, para que lo anoten. De todas maneras, estas palabras son de la lección 4. Entonces ustedes la deben tener ahí. Kuei Xin. Vamos a ver qué es Kuei Xin. Cuando el adjetivo Kuei, que es este de acá, costoso de alto valor, es añadido antes del Xin. Xin, recordemos que esto de acá es Xin y es apellido. Y Kuei, lo que dice básicamente es que Kuei solo significa costoso de alto valor. Es la unión de dos caracteres. Entonces, Kuei Xin, Kuei significa caro y Xin significa apellido. Se usa para preguntar el apellido de la otra persona de manera respetuosa. Voy por acá. La expresión ni nien kuei xin literalmente significa ¿cuál es tu honorable apellido?
Fíjense lo que significa literalmente ni kuei xin. Significa cuál es tu honorable apellido. Hay que tener cuidado al responder cuando alguien te pregunta ni kuei xin. A responder se debe omitir el kuei y responder simplemente wo xin. Ojo con esto. Kuei xin lo utilizamos en chino cuando queremos preguntarle el apellido a alguien, pero es una persona como que le tienes que tener respeto. Es, por ejemplo, como cuando le preguntas el apellido a tus jefes, a personas mayores. Entonces, este kuei xin se utiliza en casos formales. Entonces, cuando tú dices ni kuei xin, estás haciendo la misma pregunta de cómo te apellidas o cuál es tu apellido. Es la misma pregunta de este, arriba cuando preguntamos con ni xin. Ni xin shama significa, ese no lo he dado todavía, pero más adelante lo doy. Tenemos dos maneras de preguntar cómo se apellida a alguien. Tenemos esta, ni xin. Está un poquito feo escrito, pero. Ok, ni xin shama con signo de interrogación al final. Significa cuál es tu apellido o qué apellido tienes. ¿Ok? Esta es una manera como menos formal de preguntar cómo se apellida a alguien. Y la segunda la acabamos de ver, que es ni kuei xin, ni kuei xin. Entonces, primera manera es ni xin shama, que es cómo te apellidas o cuál es tu apellido. Y la segunda es ni kuei xin. Y esta pregunta literalmente significa ¿cuál es tu honorable apellido? Pero la traducción no vamos a traducir cuál es tu honorable apellido, vamos a traducir cuál es su apellido. ¿Ok? Entonces no vayan a traducir cuál es tu honorable apellido literalmente. Cuando preguntamos ni kuei xin, queremos saber tu apellido, entonces la respuesta es wo xin. Esto. La respuesta es con esto. Wo xin. El pinyin es wo xin. Wo xin. Y luego dices el apellido. ¿Ok? Se omite decir kuei en la respuesta, es lo que dice acá. Y aquí tenemos un ejemplo. Pueden chequearlo. Ok, el verbo jiao. El verbo jiao tiene varios significados, pero en el contexto de la lección 4 del libro verde significa llamarse. ¿Cuál es tu nombre? Jiao significa llamar, el verbo llamarse o llamar. Shema es qué o cuál. Y minzi es nombre. Minzi. Literalmente es, literalmente, si se traduce literalmente es tú, ¿verdad? Llamarte, ¿qué nombre? Es la traducción literalmente en español. Tú llamarte, ¿qué nombre? Pero nosotros no lo traducimos así, lo vamos a traducir como ¿cuál es tu nombre? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se responde esto? Bueno, se responde wo y luego con el mismo verbo que nos están preguntando, el verbo es jiao, ¿verdad? Entonces, wo jiao Wang Peng, wo jiao Wang Peng, me llamo Wang Peng. Y se niega es con el verbo pu, ¿ok? Entonces, así se usa este verbo. Entonces, hasta aquí queda la parte gramatical de esta lección.